Buenas tardes. Según el artículo 503 del Código de Comercio, dice: la empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajo, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Sobre la definición de empresa, como la que la ley expresa, el tratista Raúl Cervantes Ahumada manifiesta: el fin de lucro no creemos que sea elemento integrante de la empresa comercial, ya que tendrán ese carácter aún aquellas organizaciones no lucrativas cuya función tiene por objetivo intervenir en la producción o intercambio de bienes y servicios destinados a ser ofrecidos al público en el mercado. Ponemos de ejemplo las sociedades de economía mixta y las instituciones de interés público, las cuales están contempladas en el artículo 43, siempre del mismo Código de Comercio. Si bien es cierto que el Estado intervenir en las sociedades de economía mixta, lo hacen con el fin de colaborar en la presentación de servicios públicos, no es menos cierto que los particulares que concurren a las mismas si lo hacen con un fin de lucro, es decir, con la idea de obtener ganancias. Continuando con lo que es el desarrollo de este tema muy importante que es la empresa mercantil, hablemos ahora de lo que son las características que son primordiales en este tipo de empresas. ¿Cuál es la primera? La primera es la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Pues la universalidad no es más que como decir universitas facti. ¿Qué significa esto? Esto significa universalidad de hecho. ¿Por qué? Porque la empresa mercantil está compuesta por una serie de elementos corpóreos e incorpóreos. Estos elementos están vinculados por una finalidad común. ¿Cuál es? Su finalidad común es brindar al público en general, ya sean bienes o servicios, convirtiéndose así en este tipo de universalidad manifestada por la voluntad y no en sí por una ficción de la ley. Por eso le llamamos universalidad. El número 2 sería la unidad de destino. Textualmente, el artículo 556 del Código de Comercio nos explica que la unidad de destino de los elementos esenciales que integran una empresa mercantil no podrán disegregarse por persecuciones, ¿sí? Pero también en este mismo artículo nos muestra algunas excepciones, que dice que cuando el embargo es sobre dinero, mercancías o créditos, toda vez que no afecte la actividad de la empresa en cuanto a bienes o servicios, que éste ofrezca al público, y cuando sean acreedores hipotecarios, lo cual les explicaré en el siguiente apartado, que sería como una conclusión de ambos ejemplos que les he dado de las características. Podríamos decir que la situación que la empresa constituye una unidad de destino se mantiene, no obstante si sus elementos varían, es decir, que conserva su individualidad como cosa universal. Así se deduce en el artículo 554, que dice que ésta no pierde su carácter por la variación de sus elementos, ni por falta del establecimiento permanente. Entonces, aquí podemos unir lo que es la universalidad y la unidad de destino como una de sus principales características. Continuando con las características de la empresa mercantil, según el Código de Comercio, la tercera es la permanencia. La empresa mercantil es permanente, es decir, que la finalidad de la empresa persigue en cuanto a la obtención de lucro en la manera sistemática y permanente de ofrecer al público bienes o servicios. Es decir, el negocio por lo cual se ha establecido no debe de ser momentáneo, pasajero o transitorio, o que dure solamente unos meses y el resto del año ya no se ejecute nada. Es decir, que no debe ser creada para un negocio determinado o un bien o un pequeño número de negocios, sino que sus negocios sean estables, permanentes. Sobre lo dicho en esta característica, según el artículo 562 del Código de Comercio, expresa: cuando una empresa mercantil deje de ser explotada por más de 6 meses consecutivos sin que su naturaleza justifique su suspensión, perderá el carácter de tal
y sus elementos dejarán de constituir la unidad jurídica que el código reconoce. Un ejemplo es una empresa comercial que trabaja durante un periodo determinado para la permanencia inactiva y no pierde el carácter de la empresa. Son las compañías, por ejemplo, aéreas de fumigación. Estas solamente trabajan 3 meses en el año y poseen inactivos 9 meses y siempre son empresas. La característica número 4 es el móvil de lucro. Toda actividad ejecutada o llevada a cabo por una persona natural o una persona jurídica en cuanto es titular de una empresa persigue lucro, lo que significa utilidad o aprovechamiento apreciable en dinero. El artículo 553 del Código de Comercio, al definir la empresa, dice lo siguiente: ofrecer bienes o servicios con propósito de lucro. Así también el artículo 17, en el inciso 2, parte última del Código de Comercio, al referirse a la sociedad, dice: con la finalidad de repartir entre sí los beneficios que provengan de los negocios a que van a dedicarse. Sobre esa característica recordamos la crítica expresada cuando transcribe en el artículo 553 del mismo código referente al concepto jurídico de empresa. Entonces, tenemos estas dos características, las cuales nos dicen de que debe de ser una empresa permanente y la otra es que debe haber un móvil de lucro. Si estamos pensando en crear una empresa solamente por un momento, por un par de meses, el Código de Comercio le va a quitar las características de tal como empresa mercantil y todos sus elementos. Si creamos una empresa y esta no va a ser para un fin de lucro, entonces también perderá las características como tal, según los artículos anteriormente mencionados, el 563 y el 553. Bien, muy buenas. Continuando con el tema concepto de empresa mercantil en el Código de Comercio, en esta ocasión me toca hablar de la quinta parte del tema, que es la unidad de organización. Esta característica de la empresa la colegimos del artículo 564, inciso segundo del Código de Comercio, que se refiere a la constitución del usufructo sobre la empresa, cuando nos dice: debe desarrollar la actividad mercantil sin modificar su destino de manera que se conserve la eficacia de su organización. Todo esto significa que la empresa, para que cumpla su finalidad, debe tener una sola dirección y una contabilidad unificada. Si nos hemos dado cuenta, en toda empresa, a la entrada, tiene por escrito y a simple vista su misión y visión, que es de lo que nos está hablando el artículo 564. Como empresa, y esta no cambia, vayas a la sucursal que vayas. Siempre está su misión y visión pegada en la pared, a simple vista, para que uno la vea. La empresa perfectamente puede tener varios locales distintos y pueden llevar su contabilidad de cada local por separado, pero todas estas contabilidades deberán resumirse en la contabilidad general y no ser independiente. Todo va incluido en una contabilidad centralizada. Lo que sí se debe, y por separado, es que si la empresa tiene varios establecimientos, de que hablábamos, sucursales o agencias, deben obtener su matrícula de establecimiento por separado. Cada agencia tiene que tener su matrícula de establecimiento por separado. Todo esto está escrito en el artículo 419 del Código de Comercio. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contame. Bien, mira, aquí te voy a visitar que quiero ver un taller. Si se va a estar interesado en los libros, ahorita por el momento tengo como un directivo. Entonces quisiera hacerte el proceso para que hables ese tema. Ok, perfecto. Una pregunta. ¿Ya tienes matriculada la empresa? No. Ok, te comento. Eso es muy importante porque según el artículo 417 del Código de Comercio, dice que toda empresa debe matricularse. Es más, te comento, según el artículo 424,
dice que ninguna empresa mercantil podría funcionar sin estar matriculada. De hecho, también, si no está matriculada a una alcaldía, de cualquier lugar donde lo coloques, la alcaldía esta te puede cerrar el local. Por lo cual, es muy importante que realices ese trámite. ¿Sabes dónde lo puedes realizar? En el CNR. Tú realizas todo ese trámite en el CNR y tú debes de brindar toda la documentación que te solicitan. De hecho, te comento, como tú me has dicho que es de $1000 tu activo, ¿verdad? Perfecto, entonces eso quiere decir que vas a solicitar lo que es una matrícula personal. ¿Esto qué quiere decir? Que tú vas a entregar toda la documentación que te solicite, la cual, eso según está establecido en el artículo 413 del Código de Comercio, que entregues la documentación, se te va a asignar lo que es un registrador de comercio. ¿Qué es lo que va a hacer ese registrador de comercio? Comienza a realizar las diferentes indagaciones e investigaciones acerca de la empresa, acerca de ti, para poder matricularla. Cabe mencionar y comentarte que si hay una persona que se oponga al proceso de matricular la empresa y fuertes pruebas por las cuales no se puede matricular la empresa, pues lamentablemente no se va a poder. Más sin embargo, si no hay nadie que se oponga a esto, pues la empresa queda regulada. Entonces visitar el CNR y hacer este trámite. Pues, Continuando con el tema, en el artículo 415 del Código de Comercio dice: el comerciante individual deberá matricular su empresa mercantil mediante solicitud que presentará al registro de comercio, con la información y demás requisitos que señale la ley de registro de comercio y su respectivo reglamento. La empresa mercantil de todo comerciante social se matriculará mediante y después de quedar inscrita su escritura de constitución en el registro de comercio, para lo cual deberá presentar a dicho registro conjuntamente con el pacto social constitutivo de la sociedad correspondiente de su conformidad a lo señalado o el inciso anterior. Ya señalado esto, a las personas que no se les podrá conceder o se les cancelará en su caso son las siguientes: a los incapaces e inhábiles para ejercer el comercio, a quienes se les ha comprobado la falta de moralidad comercial, entendiéndose por la falta de transgresión de los límites o impuestos por ese comercio a la actividad mercantil, a quienes se les ha comprobado la falta de diligencia mediante virtual de sus pagos, obligaciones, aunque en el momento de solicitud de la matrícula las tengan canceladas, a las sociedades nulas o a las sociedades irregulares, a las sociedades extranjeras que carezcan de permiso para ejercer el comercio en el país. Eso se menciona en el artículo 358 del Código de Comercio. A las sociedades en que participan socios o administradores comprendidos en cualquiera de las ordinales del presente artículo, cuando tal situación pueda redundar de la solvencia de la sociedad o perjuicio a terceros, a quienes tuvo alguna empresa mercantil y la cerró por perjuicio a terceros. Algunas de las obligaciones que tienen al momento de matricular las empresas mercantiles, estas se mencionan en el artículo 411, siempre del Código de Comercio.